Vamos a hacer una aclaración en relación a esto. Nosotros, o por lo menos para esta columna, lo que yo intenté tomar o buscar fue el discurso noticioso. ¿A qué me refiero cuando hablamos del discurso noticioso? Primero pensemos en esto. ¿Qué es una noticia? Una noticia, en principio, puede ser definida como un hecho, ¿sí?, de interés público y relevante para un conjunto de personas, ¿sí? Una decisión económica, por ejemplo, como el acuerdo con el FMI o cualquier otra en relación a los últimos acontecimientos económicos de nuestro país, es una noticia porque involucra a todos nosotros. Algunos nos involucra, a la gran mayoría nos involucra de una manera negativa, a unos pocos los involucra de una manera positiva. Pero más allá de esa cuestión, es interesante pensar en este hecho, en el que no todo es noticia, sino que es noticia un hecho cuando se transforma o tiene relevancia importante. Ahí en el proceso de hecho a noticia aparece lo que se conoce, lo que todos conocen como el periodista o la periodista, ¿no? Claro. Que es quien se encarga de alguna forma, ¿sí?, de transformar, de producir la noticia. El hecho no es noticia, el hecho es un hecho. La noticia se produce posteriormente al hecho, salvo, bueno, algunos eventos en vivo, que es como está transcurriendo. Ahora, en el Mundial vamos a estar viendo todo el tiempo estos hechos en vivo que al mismo tiempo son noticias. Claro, claro. ¿Qué papel juega un periodista, ¿no?, en la sociedad? ¿Qué rol se le asigna? ¿Qué rol se le asigna a esta circulación, o al periodista, mejor dicho, en esta circulación del informe noticioso? Primero, lo más básico, todos nosotros como ciudadanos o como habitantes nos valemos de ese discurso noticioso, ¿sí?, para hacer nuestras cuestiones cotidianas. ¿Sí? Desde la cotización del dólar hasta saber cómo está el tránsito, hasta saber si me tengo que poner una campera más o una campera menos. Siempre la información noticiosa, que puede ser obviamente de economía es lo más importante, pero también el clima en cualquier lugar termina siendo un detalle a tener en cuenta si uno tiene que salir todo el día, termina utilizando esa información. Somos seres que constantemente nos estamos comunicando y consumimos en mayor o menor medida información noticiosa, discurso informativo, si se quiere. Acá lo vamos a igualar, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Y quizás el discurso noticioso está más en el noticiero del mediodía o de la noche o en los canales de noticias, y el discurso informativo puede girar sobre diferentes columnas en programas tipo Magazine de la mañana, media tarde, de 3 o 4 horas, etcétera, etcétera. A ver, ¿cómo? Acá vieron que nosotros siempre nos hacemos alguna pregunta en relación a eso, ¿no? Y yo tomé dos aspectos, o mejor dicho, dos audios, ¿sí?, que un poco nos van a graficar cómo fue el ingreso, porque yo debo ser sincero en este punto, yo sabía poco de posporno, casi nada, apenas una noción general sobre qué era la pornografía, hasta que sucedió esto, ¿no? Claro, como muchas personas. Claro, el espectáculo en la UBA, o la situación que se dio en la UBA, que fue un hecho particular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, específicamente, dentro de la Comisión de Comunicación, Géneros y Sexualidades, ¿sí?, porque la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA tiene la carrera de Comunicación, de Sociología, de Ciencia Política y de Trabajo Social, y tiene al mismo tiempo una comisión llamada así, Comisión, Géneros y Sexualidades. Ese evento posporno, los miércoles de placer, fueron organizados por esa comisión. Se produce el hecho, automáticamente empieza a viralizarse por diferentes lugares y a partir de ahí empieza su construcción de periodística como noticia. Escuchemos, dura 3 minutos, quizás les parece largo, pero... y bueno, obviamente no necesitamos imágenes, pero escuchemos un poco cómo hablan estos periodistas de eso. Bueno, yo le voy a preguntar a Mariano Yese qué es este grupo denominado Posporno, porque además nos venimos a enterar de que hay un área que es de comunicación, géneros y sexualidades, como lo escuchan allí en Ciencias Sociales de la UBA, y que además está integrada por investigadores, por docentes y estudiantes de la Casa de Estudios. Es insólito por donde lo tratemos al tema. Los grupos de posporno consideran machista a la pornografía conocida como tal. Nacieron en 2012 en España, fíjate vos, Guillermo, surgió como arma de combate contra la opresión hacia la mujer, es decir, grupos feministas. La representación alternativa de la sexualidad enmarca esto y liberar el corsé que encierra las identidades sexuales. A ver, como se dice hoy, un open mind, un abrir la cabeza a que el sexo no sea tabú, pero con un límite que aparentemente para muchos se atravesó, que es precisamente el de hacerlo explícito en un aula. Imagínate los hijos nuestros en la facultad con ese panorama, ¿no? Con eso.
La verdad es insólito y repudiable lo que ocurrió en la facultad. Bueno, nos venimos a enterar entonces que esto proviene de Europa, de España, exactamente, y que tiene año ya 2002. sus años. Exactamente, tienen a Foucault como filósofo, ¿no? Como digamos, inspirador a Foucault, ¿no? Ajá. Que hablaba de que no había límites en ese aspecto, que no se podía limitar la sexualidad entre heterosexualidad, homosexualidad, Sí, en definitiva. y este es el anuncio que se hacía Claro, miércoles exactamente. 1 de julio, 7 Exacto. de la tarde, Ahí 19 está, lo horas. tenés a pleno, mirá. Miércoles de Los placer, post-porno, post-porno. O sea, que esto ya se conocía en la Sí, claro. Facultad de Ciencias Sociales. Hay periodistas de la argentinos UBA. especializados en el tema también, Ajá. hay libros en Argentina que se han escrito sobre el tema, es decir, hay todo un movimiento detrás de esto. Sí, Mónica. No, les quería leer cómo es la convocatoria, porque me parece interesante para entender desde el lugar de ellos lo que proponen, porque esta convocatoria que tiene en la pantalla Sí. Mariano, dice, el post-porno llega a sociales, se pasea por los pasillos de la facultad y va sexualizando todo a su alrededor. Es una propuesta para ampliar el imaginario pornográfico y experimentar otras formas sexualizadas de habitar el espacio universitario. Y en una fundamentación que se hace también en un post en internet, la gente de post-porno dice, ¿es posible un porno distinto al porno comercial? ¿Cómo crear una pornografía desde una mirada crítica, subversiva y disidente? Si no me gusta el porno que veo, se pregunta la autora, ¿puedo hacer mi propio Ahí porno? está la clave. ¿Qué es la pornografía? Bienvenidos a la usina Postporno, un libro de experiencias de arte, autogestión y disidencia sexual. Es verdad. A ver, y para cerrar, algo muy importante que dijo el ministro de Educación, Alberto Scileone, que acá se confundió el lugar con el objeto. Scileone dice, se puede abrir a la polémica con referencia a si esto es académicamente inherente a lo que uno va a estudiar. Ahora, no es el lugar adecuado. Eso es lo que está diciendo Scileone, pero seguramente va a dar para hablar mucho más en esta edición. Continuamos. Cuánta tela que hay para cortar en todo esto, ¿no? Cuánta tela que hay para cortar. Algunas breves cuestiones. El periodista que presenta el informe, es insólito por donde tratemos el tema. Es insólito. Arranca y dice, es insólito. Imagínate a mis hijos en ese panorama. Eso es lo próximo que venía. ¿Cómo le explico a mis hijos? ¿Sí? ¿Dónde escuchaban ese argumento? Hoy hablábamos de empezar a hablar de educación sexual integral en los colegios y me parece que pensar que la educación sexual integral tiene que ser hasta el nivel terciario es como un punto inicial. Pero ¿no? ese argumento también no aparecía cuando una mujer o un hombre decía, ¿cómo le explico a mis hijos que hay dos varones o dos mujeres Claro, besándose en la totalmente, calle? sí. ¿No? Claro. Entonces el Matrimonio origen es el mismo. Proviene de Europa, de España, dijo Andino, de Europa dijo el periodista. Hoy lo desagregamos un poquito más a eso, sabemos que no es un movimiento puramente europeo, sino de que si bien hay muchas performers en Europa, el inicio está en otro lado. Tal cual. Y además, quizás el movimiento que lo organizó tiene 12 años de vida, pero entiendo que el posporno tiene mucho más años de vida, ya como parte de la pornografía y como es el lugar a partir de donde surge la arista y a partir de ahí empieza a desarrollarse con una identidad propia. Seguidores de Foucault, digamos, no sé si le dijo así, pero hizo referencia a Foucault. No explico quién es Foucault, digamos, y aparte lo redujo de tal forma. Como filósofo, como bueno, lo toman así. Claro. Y nosotros, si bien el movimiento de postporno trabaja con las ideas de Foucault de la sexualidad, no es el único autor, tenemos que nombrar a Paul Preciado, a Judith Butler, por supuesto, Claro. ¿no? Pero ¿cuántos libros sobre historia de la sexualidad hizo Foucault? Escribió Foucault. 3. Bueno, entonces me parece que hay que indagar un poquito más que decir solamente Claro. seguidores de Foucault. La única que ahí pone en algún momento es Mónica Gutiérrez, que dice, bueno, veamos desde ellos qué dicen, Claro. en donde en principio ahí parece haber, bueno, dicen esto y la letra escrita tiene esa particularidad que vos le podés preguntar y no te va a responder. Entonces existe una ausencia de la otra voz, ¿no? Lo cual siempre genera y es como condición para que a partir de ahí se dé como un reduccionismo grave, que es un poco lo que pasó en esta entrevista. Después sí, la cuestión socarrona o hacer un chiste o la cuestión de los hijos y demás aparece también, pero no se especifica nada y queda todos con un conocimiento como un mar de 2 centímetros, ¿no? Porque Claro. se dice, hay periodistas argentinos especializados. Bueno, ¿a dónde puedo ir a ver? Porque entiendo Claro. que el tiempo Total. es tirano en televisión, pero ¿por dónde puedo seguir la búsqueda? ¿No? En fin,
Para muestras sobre un botón, acá lo que intentamos hacer es analizar un poco este pequeño ladrillito de toda la pared de sentido que construyen los medios de comunicación, pero que no agota la comunicación en sí. Y bueno, este es un pequeño aporte que hicimos de acá para en principio analizar también aquellos productos televisivos y noticiosos y entender quizás un poco la función del periodista a la hora de poner en escena un hecho de interés público, cómo lo hace y qué genera, qué interpela, ¿sí?, en aquellos espectadores, oyentes o lectores de acuerdo al medio que sea.